Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Yo gustoso de nuevo saludarles. Ya, como siempre digo, ¿no? Dándome un tiempo para subir videos a YouTube, a esa plataforma que a veces por todo el ajetreo de la vida diaria se me olvida pues subir un video, ¿no? Pero, insisto, no quiero perder am, esa motivación porque es parte de lo que me mueve para poder seguir estando frente a ustedes y si alguna de mis palabras pues les sirve en su trayecto de vida, como siempre les digo, um, que es pues luces en la oscuridad, ¿no? Agradeciéndoles a todos y a todas las personas que han apoyado mi sección, tanto en el periódico digital Vigía y en el periódico físico, en el periódico material, ¿sí? Imprimible, de guía, ¿sí? De verdad se los agradezco con todo el alma. Espero que de los temas que van naciendo de esta pequeña mente a veces que desvaría bastante, diría yo, pues les pueda servir un poco y abierto a los temas que quieran. Hoy es un tema del cual yo sé que a lo mejor al principio les va a parecer un poquito complicado, pero cuando lleguemos al meollo, al clímax de lo que es el video, sabrán y van a decir, bueno, puede que sea verdad, puede que no, pero sobre todo, y quiero reiterarlo, mis videos no son para que piensen como yo, para que yo influya de una manera negativa en su forma de pensar o que cambien su forma de pensar, no, más bien darles o darte herramientas conforme a todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, porque gracias a Dios los únicos vicios que tengo es fumar malamente y estudiar buenamente y de las experiencias personales que a lo largo de mis treinta y tantos años de vida pues he vivido. Hoy vamos a hablar de lo que algunos pensadores, psiquiatras, psicólogos, terapeutas hablan de las emociones, llámesele negativas o positivas. Yo en lo personal no veo las emociones ni negativas ni positivas. ¿Sí? Digamos, o supongamos más bien, que somos como un celular. Cuando uno compra un celular, vienen ya aplicaciones precargadas, aplicaciones que no podemos desinstalar, ¿sí? Y una de ellas es el miedo. Si bien la gran mayoría de los terapeutas catalogan el miedo como una emoción negativa, de mi parte no la catalogo tanto de una manera negativa. ¿Por qué? Porque el miedo tiene muchas funciones, de verdad. Tanto para bien, tanto para mal. Lo importante es reconocer que está ahí, saber que está ahí, ¿para qué? Para echar mano. Ojo, se puede echar mano del miedo para darnos ese impulso, sí, de hecho esa es su finalidad. La finalidad del miedo es generar ese impulso, los psiquiatras le llaman el egoísmo de supervivencia, pues para llegar hasta donde hemos llegado. Si nuestros antepasados no hayan sentido la emoción del miedo, no estuviéramos el día de hoy aquí tú y yo de frente hablando de este tema, ¿sí? Pero oscila entre el lado oscuro y el lado de luz, ¿no? Bien, vamos a verlo sobre el lado de luz, que es primero. El miedo, que es una emoción que a nadie, a lo que lo conozco, hasta lo que llevo de vida, no conozco ninguna persona que diga, tengo miedo, qué padre, ¿no? No, por supuesto que no. Pero yo aprendí algo por experiencia, por leer, por la meditación que me ayudó bastante y ayuda bastante, se los recomiendo de verdad que el miedo, si está ahí, es el sentido de supervivencia. ¿Supervivencia de qué? De algún problema o alguna situación que nosotros catalogamos como una advertencia de algo está mal, si tienes que huir, ese sentido de huida para supervivencia o ese sentido de luchar um, en el buen sentido para lograr un objetivo, ¿sí? El miedo es esa pequeña chispa, ese arranque de adrenalina y noradrenalina, que es lo que principalmente se activa en el cerebro en los neurotransmisores, para que
se genere ese impulso de huida o de ataque hasta en cierto punto, insisto, oscila entre la luz y la oscuridad. Hablando, insisto, de la parte luminosa o de la parte angelical, que todos la tenemos, ¿sí? La oscura y la blanca, y no son seres diferentes. Lo que debemos de hacer es integrar el miedo a nuestro yo presente, ¿sí? Hacerlo parte de mí, decir, yo, Guillermo, sí, acepto que tengo miedo, sí, identifico mis miedos y quiero decirles algo que una persona muy importante en mi vida, que ya no está en este plano terrenal, me repitió durante su estancia en este plano. Siempre me decía, Memo, a lo que más miedo tengas es a lo que tienes que hacer, ¿sí? Y yo decía, pero me da miedo, ¿no? O sea, ¿por qué me dice eso? Y ahora entiendo que me lo decía porque si no enfrentamos esos miedos, ahorita vamos a poner unos ejemplos, si no enfrentamos esos miedos, no vamos a tener la capacidad de autoconocernos y decir, yo puedo llegar hasta aquí o yo puedo vencer ciertas cosas. No nos limitamos a simplemente sentir y quedarnos con los brazos cruzados, no hacer nada, tirarnos al sillón o la cama llorando esperando que una mano mágica venga y nos deshaga esos miedos. No. Realmente lo que tenemos miedo es lo que tenemos que hacer. Ejemplo, por el lado bueno sería un ejemplo de si alguien te gusta y te da miedo decirle que te gusta, lo más conveniente es, bueno, reconocer que tienes miedo, pero porque tienes miedo a que la respuesta sea negativa y te va a generar rechazo y te vas a sentir triste por eso, pero es algo inevitable. Y si dejamos que ese miedo se salga con la suya, pues me voy a quedar con la incertidumbre. Y es peor la incertidumbre que el miedo, ¿sí? El miedo se puede vencer. Y cuando se vence ya no hay incertidumbre, simplemente es la verdad, es la realidad lo que se ve. Cuando oscila por el lado negativo, que es lo que yo me pregunto, ah, ¿cómo, perdón si suena un poquito de manera despectiva, ¿sí? ¿Cómo hay personas que le temen tanto al miedo, valga la redundancia, que son capaces de negarse a sí mismos, que son capaces de negar sus preferencias sexuales, que tienen miedo de mostrarse tal y como son, que tienen miedo de que se sepa una verdad o que tienen miedo de hablar con la verdad? Y ese es el meollo y el clímax del asunto. El peor miedo que todo mundo debemos de romper, tanto para bien o para mal, ¿sí? Vámonos por el lado de la sombra. Hay personas que mienten por miedo, porque todo lo que se hace en la oscuridad, créanme, nunca está bien hecho, ¿sí? Todo lo que se esconde o lo que quieren que no se sepa es porque se está planeando hacerle daño a una persona. Y al yo sentir miedo que eso se exponga, que eso se revele, que eso salga a la luz, ¿qué hace? Ojo, Freud le llamó un mecanismo de defensa de proyección. Proyecta ese miedo de decir, yo sé que estoy mintiendo, que me quiero fregar a alguien, tanto laboralmente como a un amigo, a una amiga, a un novio, a una novia, poner el cuerno, ser un chapulín, una chapulina, qué sé yo, ¿sí? Al decir, tengo miedo de que se sepa la verdad, ¿sí? Voy a meterle miedo a la otra persona y proyecta sus miedos internos en la otra persona y ejerce ese miedo en forma de poder, pero sobrepoder, ¿sí? Imponer, amenazar, castigar, limitar, subestimar, burlarse, excluirte, criticarte por cosas que ellas o ellos mismos hacen, pero que por miedo no lo dicen. Y cuando eso pasa, debemos de tomar en cuenta que el problema no somos nosotros,
es el miedo de la otra persona. Y por el amor de Dios, no debemos de tenerle miedo a decir la verdad, a hablar con la verdad. Siempre lo he dicho, que la verdad da la razón, porque ya no hay argumentos. El mejor argumento es la verdad. Y no entiendo cómo carajos en este pleno siglo XXI, en este famoso avance de la tecnología, pero de conciencia vamos en involución, o sea, hemos evolucionado en muchas cosas, pero en conciencia son más conscientes los animales y las plantas que nosotros, se los puedo jurar y recontrajurar, ¿sí? Nos da miedo, bueno, a mí tenía miedo, ojo, ojo, de hablar con la verdad por lo que iba a pasar hasta que tuve que obligarme a hablar con la verdad. Claro, me temblaba la voz, me temblaron las piernas, me temblaba el cuerpo, pero cuando dije y sentí que ese miedo lo hice parte de mí, porque hagan de cuenta que lo saqué, lo senté al lado de mí y platiqué con mi miedo, metafóricamente. Esa es una técnica buenísima. Lo saqué de mí, metafóricamente, ¿no? Lo puse a un lado y platiqué con él. A ver, miedo, ¿sí? Sé que ahí estás, sé que no te vas a ir, sé que si estás ahí es por algo, pero sé que te puedo utilizar para bien o para mal. Así que voy a echar mano del impulso que me das. Y en vez de huida o ataque, lo voy a usar para hablar con la verdad y aceptar las consecuencias de mis actos. ¿Sí? Y desde ahí me juré que jamás iba a mentir en esta vida. ¿Sí? Al de hablar siempre con la verdad, con empatía, porque si no es ataque. Y me costó, claro, meses de un proceso de identificar, pero tuve que identificar cuáles fueron mis miedos o cuáles eran esos demonios o esas sombras, ¿sí? De por qué sentían miedo de decir la verdad, por qué sentían miedo de alzar la voz, por qué sentían miedo de decir siempre sí a todo. Um, Cada uno conoce sus limitantes y hasta dónde podemos llegar a ver. Pero créanme y les aseguro y se los firmo con mi propia sangre, se los juro por Dios, que odio jurar por Dios porque Él está fuera de todo lo carnal, ¿no? Pero pues es el ser más divino y más congruente, que es lo que te da la verdad, ¿sí? Y el no tener miedo o el tener miedo, pero hablar con la verdad, eso es congruencia, ¿sí? Insisto, cuando una persona es congruente, tiene miedo, pero dentro de ese miedo habla con la verdad, aceptando sus consecuencias. Una persona que tiene miedo y transgiversa, manipula la información o la verdad, es porque no puede con su miedo y ese miedo ya se la tragó. ¿Sí? Ese miedo ya dominó su vida. Cuando no pasa absolutamente nada con decir la verdad, hay que perderle miedo al miedo, ¿sí? Y también hay que meterle miedo al miedo. ¿A qué me refiero? Te da miedo aceptar que por un coraje, por un rencor, por una riña personal, truncas a alguien laboralmente. Lo más fácil es mentir. ¿Por qué? Porque te da miedo que si se sabe la verdad te van a criticar, te van a juzgar y van a decir es una mala persona, cuando por el amor de Dios, ese miedo, por más que lo quieras pintar, ese demonio, por más que lo quieras pintar de ángel, se sabe que es mentira. Y al mentir, atacas. Y al atacar, pierdes congruencia. Porque el día de hoy dices que es verde, el día de mañana dices que es amarillo, para el siguiente mes dices que es naranja, para el otro día dices que es rojo, en fin, se pierde congruencia. Pero cuando tomas el miedo por los cuernos, e insisto, tomas ese impulso, o sea, quiero que pienses en el momento que has sentido más miedo, el impulso que te da, ese temblor, esos nervios, los puedes utilizar para decir, sí, tengo miedo de decirle a alguien que me gusta, pero ese impulso me tiene que animar
porque tengo que enfrentarme a la realidad. Si haces algo malo y te da miedo que se descubra, no pasa nada. No tiene nada de malo decir, en vez de sentir miedo y proyectarlo hacia los demás y meterle miedo a los demás con amenazas, con poder, con quitarte cosas que por mérito son tuyas. Ojo, mérito quiere decir que las obtienes a través de tus conocimientos, de tus habilidades, aptitudes, lo que hoy se les llama competencias, ¿no? Bueno, esa es la meritocracia. Y la meritocracia, cuando se ve envuelta con mentiras, más el miedo de que se descubra lo malo que se está haciendo, te van a confundir la meritocracia con que te lo mereces porque eres hijo, sobrino, sobrina, pariente, militante de un partido, etcétera, 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 etcétera. Porque no tiene la capacidad de vencer ese miedo y decir, sí, lo hice por esto. Y créanme, se ahorrarían muchos problemas, se ahorrarían muchas investigaciones, se ahorrarían abrir la caja de Pandora, pero no entiendo a qué les lleva eso, pero cada cabeza es un mundo. Pero lo que sí pueden hacer con ese miedo es aceptar sus consecuencias. Si las aceptas para bien, para ver la realidad y tratar de mejorar como persona, o para seguir engañándote a ti misma, a ti mismo, negándote algo que de plano sabes que estás haciendo y que por miedo lo niegas. ¿Sí? Así que el miedo, más que ser una emoción negativa, es ese impulso que te guía para actuar de manera buena o manera mala, aunque nos tiemble la voz. Digo y lo diré, la verdad siempre da la razón. Hablen y hablemos con la verdad, aunque se nos quiebre la voz, aunque nos tiemblen las piernas, aunque caigamos desmayados, convulsionados por el miedo y vomitemos y todo lo que llega a pasar fisiológicamente con la emoción del miedo, tenemos esas dos opciones. Pero una persona que no ha vencido sus miedos tiende a proyectarlo hacia los demás. Y diría sabiamente mi madre, tenle más miedo a una persona que los ha vencido porque ella sabe que se siente perder. ¿No? Es muy diferente a decir, tenle más miedo a mi silencio. No, tenerle miedo a tu silencio es que estás mintiendo. No te mientas, no tengas miedo. Más bien decir, tengo miedo que se sepa la verdad, ¿no? Y punto. Todos en santa paz, y eso se le llama congruencia. Y no hay más persona fiable que una persona congruente. Empecemos por ahí. Espero que este video les sirva bastante, de verdad. Espero sus comentarios, espero que entiendan, que hagan ese ejercicio de sacar esos demonios, esas partes oscuras de sus miedos y empezar a luchar contra ellos. Aunque el mismo cuerpo ponga resistencia, insisto, aunque te tiemble todo, empieza a hablar con la verdad, sin miedo, y verás que cuando vengan ciertas decisiones que tengas que tomar y sientas miedo, va a ser un miedo, pero del impulso de decir, tengo que superarlo y tengo que mejorarme a mí mismo como persona, ya que no hay peor enemigo, no hay peor enemigo del ser humano que uno mismo, y no hay mejor amigo que uno mismo también. En nosotros está diferenciar esa parte, ¿sí? Mi nombre es Guillermo Ochoa y esto es Luces en la Oscuridad. Espero que compartan el video, le den like, ¿sí? Se los agradecería bastante que se suscriban, y si algo les sirve de esto, me ayudaría a que lo compartieran para que esta familia se hiciera mucho más grande y llegara a muchas más personas y más lugares para estar totalmente con ustedes.
Les mando un beso, un abrazo desde la distancia. Que Dios y sus angelitos de la guarda me los cuiden. Y nos vemos la próxima. Adiós.